Michael era un joven de 20 años de edad, estudiaba la carrera de periodismo en la universidad. Era un día como otro cualquiera y Michael iba de vuelta a casa. Para volver a casa Michael tenía que atravesar el bosque, bien pues él iba atravesando el bosque tan tranquilamente, como era de costumbre, cuando de pronto oyó unos murmullos. No le dio importancia y siguió su camino, pero transcurridos unos minutos volvió a oír unos murmullos y risitas. Michael pensó que sería algún animal y siguió su camino sin darle la más mínima importancia a lo que acaba de oír. Siguió caminando tranquilamente por el camino. Tras un rato oyó de nuevo aquellos murmullos pero esta vez acompañados de pequeñas pisadas, aquellas pisadas se oían cada vez más lejos y se adentraban en el bosque. Michael estaba comenzando a sentir curiosidad, así que comenzó a seguir aquellos murmullos y pisadas, se salió de su camino y se adentró en el frondoso bosque. Tras unos minutos aquellos murmullos cesaron. Michael miró a su alrededor pero no vio nada más que árboles, intentó volver al camino principal, pero no pudo ya que no sabía volver, así que siguió caminando a ver si con suerte conseguía salir al camino principal, pero no tuvo éxito, lo que había hecho era adentrarse más aún en aquel frondoso bosque. Michael se sentó en una piedra a descansar un poco, entonces comenzó a oír aquellos extraños murmullos, se levantó y caminó hacia donde se creía que provenían, pero allí no había nada. Michael extrañado, volvió a la piedra y se sentó de nuevo. En el momento en que se sentó aquellos murmullos y risitas volvieron a sonar, sonaban cada vez más cerca de él. Pero Michael miraba a su alrededor y no veía nada, se levantó y siguió avanzando por aquel camino. Era un camino bastante extraño, los árboles eran de un color amarillo y sus hojas parecían de oro. Esto le extrañó a Michael, pero lo que más le extrañó fue ver que la tierra del camino por el que iba, era de un color azul. Se agachó y cogió un poco de tierra, la observó y vio que era tierra normal y corriente y además que era de color marrón, entonces él no se explicaba por qué el camino se veía azul. Siguió caminando por allí y llegó a una pequeña casita. Entró y vio que estaba vacía, no había ni un solo mueble. Michael salió de allí y siguió avanzando. Pasadas unas horas Michael aún seguía perdido en aquel bosque y además ahora estaba comenzando a oscurecer. Michael no sabía qué hacer, así que siguió caminando por aquel extraño camino y pasados unos minutos llegó a una pequeña casa, entró y vio que la casa estaba vacía, entonces se dio cuenta de que esa casita le era familiar. ¿Cómo no le iba a ser familiar, si era la misma casita que se había encontrado hace unas horas? Entonces Michael se dio cuenta de que había estado caminando en círculos. Al ver que ya estaba anocheciendo pues aprovechó y entró en la casita, pasaría la noche allí. Una vez dentro de la casita, Michael se sentó en el suelo y se comió una barrita de cereal que llevaba en la mochila. Al acabar se recostó en el suelo y cerró los ojos. Pero la tranquilidad apenas le duró unos minutos, ya que se comenzaron a oír murmullos y risitas, fuera de la casa. Michael se levantó y se asomó a la ventana, no vio nada raro, pero se quedó como hipnotizado mirando hacia el bosque. Sintió un escalofrío, se apartó de la ventana y se recostó en el suelo, volvió a cerrar los ojos, pero entonces volvió a oír aquellos murmullos. Michael los ignoró e intentó dormir, pero entonces oyó un fuerte estruendo seguido de una risotada que provenían de la cocina. Michael rápidamente se levantó del suelo y se asomó a la cocina, allí no vio nada más que un cazo tirado en el suelo, eso sí que le extrañó, ya que no hacía viento y además la ventana estaba cerrada, así que ¿cómo se había caído ese cazo? Pues Michael no le dio más importancia, ya que pensó que aquel cazo se había caído solo y ya está. Bien pues volvió a acostarse e intentó dormir. Pasadas unas horas. Un ruido proveniente otra vez de la cocina despertó a Michael, este dio un respingo y se levantó del suelo, miró a su alrededor pero no vio nada. Caminó hacia la cocina y al llegar vio a unos pequeños seres que saltaban sobre la mesa de la cocina. Michael se frotó los ojos y volvió a mirar y allí seguían aquellos extraños y pequeños seres. Michael no se podía creer lo que estaba viendo, pensó que era una pesadilla, pero se pellizcó en el brazo y le dolió, así que aquello no se trataba de ninguna pesadilla. Se quedó petrificado mirando cómo aquellos seres saltaban sobre la mesa y correteaban por la cocina haciendo ruidos y tirando cosas. En ese instante Michael sintió una punzada en el pie y vio que uno de esos pequeños seres le había clavado un cuchillo en el pie. Michael gritó y le dio una patada al ser, este salió disparado y se estampó contra un mueble de la cocina. Michael vio bien a aquellas cosas y se dio cuenta de que eran duendes, ya que iban vestidos de verde tal y como se contaba en las leyendas que había oído sobre aquel bosque.
Un duende trepó por la espalda de Michael y se subió en su hombro. Michael lo miró y vio que era un pequeño ser vestido de verde con un gorro también verde, su pelo era rojo y su cara era finísima. Tenía cara de malo, sus ojos eran totalmente negros, su nariz diminuta y sus labios eran finos y tenía unos dientes muy afilados, las manitas eran pequeñitas al igual que los pies. El duende sacó una aguja de sus pantalones y se la clavó a Michael en la mejilla, este gritó y tiró al duende al suelo. El duende rápidamente se levantó del suelo y trepó por la pierna de Michael hasta llegar a su cara de nuevo, entonces se acercó y dio un mordisco en su nariz. Michael se quitó al duende de encima y lo volvió a tirar esta vez estrellándolo contra la pared. Otro duende trepó por su espalda, este llevaba un cuchillo en la mano y se lo clavó en el hombro a Michael, este se quitó al duende de encima dándole un manotazo. Pero otros duendes trepaban por él y comenzaban a clavarle cuchillos, tenedores, agujas, uno llevaba un mechero y le prendió fuego a su pelo. Michael salió corriendo de la cocina y salió de la cabaña, se tiró al suelo y comenzó a rodar por él. Por suerte el fuego de su cabeza se apagó, pero sentía su cuerpo dolorido a causa de las heridas que esos malvados duendes le habían hecho. Se levantó del suelo y corrió por el bosque huyendo de aquellos malvados duendes, pero estos eran muchos y lo seguían mientras se reían sin parar. Michael corría y corría pero aquellos duendes trepaban por los árboles y saltaban sobre él, le clavaban cuchillos y agujas, Michael sentía los pinchazos, pero no paraba sino que seguía corriendo. Tropezó con tan mala suerte que cayó en un agujero que previamente esos malvados duendes habían hecho para cazar a su víctima. Michael trató de salir pero no pudo, entonces oyó risitas y pisadas que se dirigían hacia donde él estaba, trató de salir, pidió ayuda a gritos, pero nadie lo oiría, estaba en lo más profundo del bosque y por allí nadie pasaba. Los malvados duendes corrían y saltaban sobre Michael, estos le clavaban agujas y cuchillos, pero entonces los ojos de Michael se abrieron mucho al ver que un grupo de duendes llevaban una motosierra, la tenían que transportar entre unos cuantos, ya que uno solo debido a su reducido tamaño pues no podía con la motosierra. Bueno pues ese grupo de duendes agarrados a la motosierra saltaron al agujero y soltaron unas risotadas. A este grupo se unieron otros duendes más y comenzaron a caminar hacia Michael, llevaban la motosierra entre todos y se acercaron a un pie de Michael, este gritaba desesperadamente. Los duendes seguían a lo suyo, unos cuantos le quitaron el zapato a Michael mientras los demás aguantaban la motosierra y la acercaban al tobillo de Michael, pues tras unos minutos uno de los duendes encendió la motosierra, Michael al oír el sonido del motor comenzó a gritar más aún, sentía verdadero terror, aquellos duendes eran unos sádicos. Comenzaron a reírse cada vez más fuerte, Michael sintió el contacto de la motosierra y comenzó a gritar de dolor a medida que la motosierra iba calando en su piel y iba cortando su hueso, la sangre brotaba y salpicaba a los duendes que estaban alrededor, estos reían cada vez más fuerte. Michael estaba horrorizado, esos seres eran el mismísimo demonio, eran muy retorcidos. Al acabar de cortarle el pie, dos duendes cogieron el pie y lo lanzaron a una esquina del agujero. Los duendes de la motosierra la volvieron a encender y se acercaron a la mano derecha de Michael, este gritaba y suplicaba pero los duendes no le hacían ni caso, ellos se acercaron a la muñeca y comenzaron a cortar la mano. La motosierra iba cortando la mano de Michael, la sangre brotaba a chorros, Michael oía el sonido de la motosierra cortando su hueso, cerró los ojos y gritaba de desesperación y de dolor, el dolor era insoportable, su sangre salía más y más de la herida. Pasados unos agónicos minutos la mano de Michael cayó al suelo, él miró y vio cómo la sangre brotaba del corte, sintió verdadero terror, los duendes saltaban sobre la sangre y reían sin parar, algunos bebían la sangre y otros mordían la mano. Entonces Michael comenzó a sentir mordiscos en la herida, miró y vio a unos cuantos duendes mordiendo el muñón de su mano, Michael horrorizado les dio un manotazo con la mano que le quedaba, estos se enfadaron y se acercaron a la cara de Michael, uno de los duendes comenzó a arañar la cara de Michael mientras el otro le tiraba del pelo y le arrancaba mechones enteros de cabello. Michael gritaba, entonces otros más se acercaron y comenzaron a morder su cara, otros más le clavaban cuchillos mientras otros seguían tirándole del pelo. Pasados unos minutos Michael tenía toda la cara y cuerpo ensangrentados, los duendes seguían pinchándole y arañándole, uno de ellos se acercó a su ojo y le clavó una aguja, Michael gritó del dolor. Otro duende se acercó y comenzó con un mechero a quemarle trozos de piel, Michael sentía un insoportable dolor, no podía hacer otra cosa más que gritar sin parar.
4 duendes se acercaron a su boca, 2 de ellos le abrieron la boca mientras otros 2 le agarraban la lengua, llegaron 2 más con unas tijeras y estos comenzaron a cortarle la lengua. Michael sentía un gran dolor, pero no podía gritar ya que esos malvados duendes le estaban cortando la lengua. Al acabar ese grupo de duendes dejaron las tijeras en el suelo y con la lengua agarrada, comenzaron a darle mordiscos. Tras varios minutos la lanzaron al suelo y 2 duendes comenzaron a saltar sobre la lengua riéndose sin parar. Michael estaba atemorizado y ya solo esperaba su muerte y dejar de sufrir aquella tortura, pero aún le queda mucho que sufrir. Aparecieron 2 duendes con agujas, se acercaron a la otra mano de Michael y una metió la aguja en debajo de una de las uñas y apretó, entonces la uña de Michael se comenzó a levantar, se estaba despegando de la carne, el duende apretó más y más hasta que la uña saltó y se despegó por completo de la carne del dedo. Michael sintió un gran dolor, aquellos duendes hicieron lo mismo con las demás uñas, cada uña saltaba y era arrancada de sus dedos. Michael no podía soportar más el dolor, pero no podía hacer nada. Al acabar con todas las uñas los duendes se rieron. Entonces vino otro con un cuchillo, le rompió la camisa a Michael y comenzó a clavarle el cuchillo por todo el pecho y abdomen sin piedad alguna, la sangre brotaba de cada uno de los pinchazos que aquel duende hacía. Michael gritaba como podía ya que no tenía lengua. Los duendes se rieron y algunos se fueron ya que se aburrían ya de aquello, entonces los que quedaban allí decidieron acabar con el sufrimiento de Michael. Entre unos cuantos volvieron a coger la motosierra, la encendieron y se acercaron al cuello de Michael. Este los miraba con ojos bien abiertos ya que sabía que ese era su fin, acabar decapitado por unos malvados duendes diabólicos. Los duendes comenzaron a acercar la motosierra al cuello de Michael, este sintió la motosierra rozando su cuello. La motosierra comenzó a cortar su cuello, cortó la yugular y la sangre comenzó a brotar de la herida. Los duendes siguieron empujando la motosierra hasta que ésta acabó de cortar por completo el cuello. La cabeza de Michael quedó separada del cuerpo. Los duendes apagaron la motosierra y comenzaron a saltar sobre el gran charco de sangre. Todos estaban empapados por la sangre de Michael, ellos reían y saltaban en el charco. Al cansarse se apartaron de allí, subieron por la pared y salieron del agujero, entonces comenzaron a tapar el agujero. Pasado un buen rato los duendes habían tapado por completo el agujero y con ello habían ocultado el cuerpo de su víctima. Corrieron entre los árboles riendo y riendo. Estaban felices por la carnicería que acababan de hacer y ahora iban a por su próxima víctima. Al día siguiente la familia de Michael denunció la desaparición de su hijo. La policía comenzó a buscarlo pero sin éxito, el cuerpo de Michael nunca fue encontrado al igual que un montón de cuerpos más. En aquel pueblo había muchas desapariciones, gente que se adentraba en el bosque y jamás volvía a salir. Eran víctimas de aquellos diabólicos duendes que habitaban en aquel bosque. Decenas de desapariciones eran denunciadas todos los meses, la policía buscaba a esas personas pero sin éxito, los cuerpos nunca eran encontrados y por lo tanto los casos se daban por no resueltos. La policía no sabía lo que ocurría en aquel bosque ni quién era el causante de aquellas múltiples desapariciones, pensaban que era un asesino, pero jamás se imaginarían que quienes mataban a todas esas personas y hacían desaparecer sus cuerpos eran unos pequeños duendes. Mientras aquellos duendes seguían haciendo de las suyas, pasados unos días una señora iba por el bosque caminando cuando de pronto oyó unas risitas, ella se adentró en el bosque sin saber lo que le esperaba allí dentro y también sin saber que ya no saldría nunca más de allí y que acabaría en un agujero torturada hasta la muerte por unos maléficos duendes. Fin.